A continuación tienes unos breves extractos seleccionados de una de las conferencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. La conferencia en total duró 1 hora y aquí simplemente hemos seleccionado algunos breves momentos. Nuestra siguiente ponente, Dafne Nieto Ferrer, desde España. Ella es sinóloga, médico y acupuntora. La doctora Dafne posee más de 20 años de experiencia en acupuntura, es dueña de 4 clínicas dedicadas al cultivo de la salud con medicina oriental. Empezó sus estudios de medicina china en Barcelona en 2001 y en sus primeros años se formó con maestros como Ma Chiochia, Po Lun Slun y Tran Bien Chu, este creo que es vietnamita. Sí. Pero encontró en la medicina china clásica su pasión. Estudiante directa del maestro Song de acupuntura coreana durante 2 años, viajó también a China trabajando en hospitales en China durante 2 años, lo que la llevó a decidir especializarse en acupuntura clásica. Reforzó su práctica clínica con Stephen Birch y con su fallecido amigo Manuel Rodríguez, especializándose también en acupuntura japonesa. Con estas bases y con el conocimiento adquirido en la carrera de medicina y cirugía, la doctora creó la marca AcuRelax, refiriéndose a la combinación de pocos puntos y al protocolo específico que se maneja en sus clínicas y el cual enseña a sus alumnos más cercanos. La ponencia de hoy que nos trae la doctora Dafne tiene que ver con la relación de la acupuntura clásica y el sistema coreano SAM. La medicina china clásica, a diferencia de la MTC integrativa o la MTC tradicional, como le solemos llamar, medicina tradicional china, hace especial hincapié en las dinámicas energéticas de los 5 elementos. En consulta se trabaja con la elección de pocos puntos en concordancia con un diagnóstico bien elaborado. No se hace uso de la diferenciación de síndromes tan actualmente utilizada y se hace uso de valores casi olvidados que tienen que ver con la lateralidad o bien con el orden y manipulación de las agujas. En esta ponencia se nos explicará con detalle el método tradicional de acupuntura SAM coreano y realizará un paralelismo con otras acupunturas clásicas como la japonesa Toyohari o la vietnamita Hoa Tien. El objetivo es mostrarnos un protocolo altamente eficiente en la clínica y al alcance de la mayoría de acupuntores. Muy bien, pues bienvenida Dafne, es un placer tenerte en este congreso Suen Simiao. ¿Puedes darle a compartir? Carlos, por invitarme. La verdad es que conozco muy pocas personas que se dedican a la acupuntura clásica, sobre todo pues compañeros que he ido conociendo, ¿no?, por el camino de acupuntura japonesa en Ámsterdam, Manuel Rodríguez aquí, que también fue un gran defensor de la acupuntura del chi. Es esta acupuntura sutil, esta acupuntura no invasiva. Pero en la práctica, la verdad que casi todas las clínicas se utiliza pues más acupuntura china, ¿no? Y eso desde entonces vamos a empezar. Ya me ha presentado Carlos, muy bien. Llevo bastantes años, pero lo más importante es que la experiencia en clínica es amplia, porque he tenido muchos pacientes al estar en Panamá y ser una de las pocas acupuntoras que habían en Panamá, acupunturista ya sea hombre o mujer, pues hemos tenido un volumen muy alto de pacientes. Antes de irme a Panamá, yo soy de Barcelona, también desde que me gradué he tenido un volumen siempre alto de pacientes. Entonces, bueno, la primera diapositiva he querido reflejar un poco cómo se entiende la medicina tradicional china y la medicina oriental, que sería más la acupuntura clásica, ¿no? Yin-yang muchas veces se cambia en la acupuntura japonesa por vacío y exceso, ¿no? Entonces no se habla tanto de síndromes de exceso de yang, de hígado, insuficiencia de yin, insuficiencia de chi de bazo, todo esto no, se cambia por un vacío y exceso simplemente. Entonces tendríamos un vacío de riñón, un vacío de vesícula biliar, un exceso de hígado, simplemente se trabaja con vacío y exceso. Luego nos concentramos en los 5 elementos, en las 2 relaciones de control y de generación en el caso de vacío, que es principalmente lo que yo me dedico al vacío, porque casi todas las patologías siempre responden a un vacío, aunque tengan manifestaciones de exceso. Y las dinámicas que se manejan es la dinámica de control y generación, que sería madre-hijo y el elemento que lo controla. Luego, las 5 sustancias, o bien también Sambao, que sería la esencia, bueno, el Shen, el espíritu, todo esto
sí se trabaja, pero no se trabaja en profundidad, sino que se visualiza a través de la observación del paciente. No se hacen unas grandes demostraciones teóricas de lo que es la sangre, el yin o el yin-ye, los líquidos orgánicos, sino que se observa al paciente. Entonces, cuando viene el paciente, ya sabes si le va a faltar sangre, pero te enfocas en encontrar qué elemento es el que está deficiente, ¿no? Si viene un paciente pálido, por ejemplo, o si viene un paciente con mucho sobrepeso, pues sí, está envuelto yin-ye, pero nos enfocamos en qué órgano es el que tiene vacío, el estómago, el bazo, el hígado. Y luego tenemos en los 12 meridianos, a destacar en la medicina clásica, es que se da mucha importancia a la palpación y a la respuesta del chi que tiene el paciente en el momento que nosotros como terapeutas tocamos ese meridiano. Tocamos el meridiano y automáticamente tiene que cambiar el pulso, o bien tocamos el meridiano y logramos percibir un cambio, una sensación extraña que nos indica que ese meridiano está en vacío o está en exceso. Simplemente con tocarlo y hay que entrenar los dedos, hay que entrenar el pulpejo de los dedos para poder sentir esa sutileza que hay cuando recorremos el meridiano. Luego el diagnóstico, tal y como he dicho al principio un poco, no hay tanta diferenciación de síndromes, sino que se enfoca siempre en encontrar el elemento en deficiencia o en exceso. Entonces, aquí en la acupuntura clásica he querido segmentar un poco para solamente hablar de la acupuntura japonesa por encima y la conozcáis. Hay escuelas de formación de acupuntura japonesa, en Barcelona hay, creo que también hay algo por internet, pero es una acupuntura que se tiene que practicar. Se tiene que practicar presencialmente y se necesita tener un maestro a tu lado para que él pueda irte guiando y esa percepción del chi que se nota a través del pulso, él pueda decirte si estás en lo correcto o no. La acupuntura japonesa es muy difícil de estudiar online, es imposible prácticamente porque se necesita un volumen muy alto de pacientes para hacer las prácticas, para poder percibir el chi. Y la verdad es que necesitamos siempre tener un maestro para que nos vaya guiando y vaya despertándose esa percepción, que es casi una percepción extrasensorial, ¿no? Entonces, en la acupuntura japonesa os he querido mostrar un poco el Toyo-Hari, que es muy interesante por sus herramientas y porque no utiliza agujas. Aquí tengo, luego os lo enseñaré cuando llegamos a explicar el Toyo-Hari. Aquí tengo una de las herramientas que utilizamos. Es acupuntura, pero sin aguja, sino con herramientas. El sistema de meridianos es el sistema Manaka, que se considera su principal creador del método, y utiliza mediante unos cables y una polaridad, utiliza los meridianos extraordinarios junto con otros puntos. También tengo aquí los cables, les he hecho una foto y os lo voy a enseñar. Y con esta terapia también se equilibra todo el cuerpo. Luego, la acupuntura vietnamita es una acupuntura muy buena que da especial importancia a la conexión con nuestro microcosmos en función del macrocosmos. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con la microórbita, la órbita que tenemos dentro, que responde también al exterior. Tiene que ver con el Bagua, tiene que ver con el Wushu. Bueno, más adelante hablaremos, pero es acupuntura clásica. Y luego la acupuntura coreana, que yo me voy a centrar sobre todo en el método SAM. El método SAM es una acupuntura, en la próxima gráfica sale, pues es una acupuntura que inventó, bueno, no inventó, simplemente cogió una información del Neijing, del capítulo 69, donde se habla de cómo tonificar, ¿no? Tonificar o dispersar. Entonces dicen, fue inventado hace 400 años por un monje budista. Se basa en la teoría del Nanjing como tratamiento de acupuntura. Opera con los 5 puntos Shu. Los 5 puntos Shu, como todos sabéis, son los que se encuentran
en las extremidades, por debajo del codo, por debajo de las rodillas, como principal tratamiento. Haciendo este PowerPoint he tenido el placer de hacer una revisión bibliográfica muy extensa sobre acupuntura Saham, donde ha sido muy interesante encontrar que había muchos artículos científicos donde se medía la efectividad de la acupuntura Saham a través de las herramientas modernas, ¿no? Y cómo podemos ver entonces que se desprende después de una sesión de acupuntura Saham, cómo se comporta nuestro cuerpo. Pues aumentando la actividad nerviosa parasimpática y restableciendo el equilibrio del sistema nervioso autónomo. ¿Esto cómo se mide? Pues midiendo las catecolaminas, todos los neurotransmisores o las glándulas que están segregando lo que necesitamos, ¿no? Lo que le indicamos. Aquí os he puesto directamente 2 artículos que podéis revisar, que pone una investigación sobre la tradición y la identidad del método de acupuntura Saham. Este primer artículo habla más de filosóficamente cómo ha sido creado, ¿no? Cómo funcionan los órganos, todo esto. Y el otro tiene más que ver con el efecto que hace la acupuntura a nivel fisiológico, ¿no? Y realmente es impresionante. La acupuntura Saham. También es importante deciros que yo he practicado Saham desde hace pues, más de 15 años, quizá 20, no, más o menos 20. Siempre buscaba Saham, ¿no? Porque a mi maestro Sean, yo estudié en Mataró, mi maestro Sean coreano, él siempre decía Saham. Entonces he estado muchos años buscando bibliografía sobre el método Saham, encontraba muy pocos libros, tenía muy pocos libros, hasta que hace poco encontré que también se llama Saham con H. Interesante porque en inglés le ponen la H, como es una traducción del coreano, y allí encontraremos entonces más bibliografía. Entonces, lo que comentaba de la revisión bibliográfica a nivel científico, ¿no? He encontrado que la acupuntura clásica también se sostiene frente a la medicina basada en evidencia. Os leo directamente, se utilizó acupuntura Saham modificada, que estos son unos patrones cruzados, para tratar a 10 pacientes con cáncer durante 2 semanas con 4 sesiones. Allí entonces se vieron cómo los linfocitos T, las células T, CD3, CD4, aumentaron significativamente y la puntuación de la escala de gravedad de la fatiga disminuyó. Los linfocitos CD3, CD4 es la inmunidad, CD8, la inmunidad que se ve afectada en el cáncer y en los tratamientos, sobre todo de quimioterapia. Aquí estamos. Otra gráfica en la cual ya se muestra las relaciones de control, que es en lo que nos vamos a basar, y también aquí muestro desde dónde viene todo este conocimiento cosmogénico, ¿no? Del Luo Shu, de Yu el Grande, que fue el que separó las aguas, el que descubrió y puso en juego las mutaciones del Qi, que es sobre lo que vamos a trabajar. Por eso pongo aquí también la madera es primavera, fuego es verano, tierra es final de verano, metal es el otoño y el agua es el invierno. Sabiendo esto, podemos comprender incluso cómo se mueve nuestro cuerpo por dentro. Todavía un poco más complejo es hablar de la leyenda que sostiene que Fuxi encontró el diagrama de Getu cerca de la dinastía Xia. Es un diagrama profundo, es este diagrama de aquí, con muchas aplicaciones en las artes taoístas. Este modelo cosmológico taoísta contiene emparejamientos energéticos que pueden utilizarse para identificar relaciones en la práctica de la acupuntura. Esto lo he puesto aquí para que veamos lo antiguo que es ya estos puntos que podemos trabajar al día de hoy. Los 8 meridianos extraordinarios o los 8 canales extraordinarios es lo que Getu proporciona en la teoría de los acoplados, haciendo como una fotografía del cielo en nuestro cuerpo. Y todas estas gráficas muy detalladas nos indican al final dónde se encuentra vejiga 62, intestino delgado 3, bazo 4, pulmón 6, riñón 7, riñón 6 y Sanjiao 5, pulmón 7. Todo esto es una fotografía del cielo plasmado a cómo se manifiesta también en nuestro cuerpo. Igual que en el I Ching
Lo mismo los caracteres, de yin y yang. Yin, una rayita, yin serían las 2 rayitas, yang sería la rayita. Entonces, esto nos va indicando cómo se va transmutando la energía, que no deja de ser un código binario, que es la manera como tiene de comunicarse las cosas. Igual que un ordenador se comunica con el código binario, así se describe toda la realidad. La acupuntura japonesa. Os he hablado antes del Toyohari, el Keriakuchiro. Keriakuchiro sería la teoría de meridianos. En la teoría de meridianos es lo que habla el doctor Manaka en este libro. Chasing the Dragon's Tail, que en español sería En pos de la cola del dragón. Y Manaka entonces utiliza estos cables que veremos ahora en la foto. Entonces, ¿qué se prevalece en la acupuntura japonesa? La palpación abdominal, muy sutil, con el pulpejo de los dedos. No se modifica el abdomen, sino que se palpa a nivel casi superficial tocando. Aquí vemos la posición más o menos de tonificación, donde pone Toyohari, y la toma de pulso después de hacer la manipulación, ya sea de dispersión o de tonificación. Antes de empezar a explicaros el método Saam, quisiera entonces también mostraros un poco lo importante que es el equilibrio del terapeuta en este tipo de acupunturas que son tan poderosas. Mi maestro siempre lo decía, es muy importante que el terapeuta esté tranquilo. Tranquilo, el primer paso para estar tranquilo es conocerse a uno mismo, tener inteligencia emocional, saber cuál es el elemento que tenemos en deficiencia y tonificarlo. Por ejemplo, yo tengo en deficiencia el pulmón. Mi energía del metal está en deficiente. ¿Por qué lo sé? No solo por diagnóstico, sino lo sé incluso por los troncos celestiales y las 12 ramas terrenales. ¿Eso qué significa? En la acupuntura clásica se utiliza incluso los puntos que te dan por la carta Basi. La carta Basi es como la carta astrológica de tu año de nacimiento, tu día, tu mes, tu hora. Esto es lo que te da de la acupuntura coreana. Sería poner moxa en el canal de Renmai, que sería el canal de Renmai. El canal se ponen estas moxas. A ver, aquí está la cámara. Estas moxas podemos poner 5 moxas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de tonificación de riñón y de dispersión de vesícula biliar. Entonces, esto sería para un dolor de espalda. Esta ha sido solo una selección de algunos de los momentos de las ponencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Si quieres saber próximas fechas y detalles de los próximos congresos o saber más sobre las ponencias, consúltalos en congresosuensimiao.com o en proyectomtc.com/congresosuensimiao. Gracias.